Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hace bien poco hemos superado los 1000 días de asedio a Gaza, un genocidio que sigue en marcha, más lento, más silencioso. Para los palestinos la palabra alto el fuego es solo la excusa para que no se hable realmente de lo que pasa allí. Y lo que pasa allí es que desde la proclamación de la tregua en octubre van más de 1000 muertos en los ataques prácticamente diarios que siguen sufriendo los palestinos. Son más de 73.000 las víctimas mortales en Gaza desde octubre de 2023. They feel forgotten and they've been pushed to the brink in terms of psychology and physical space for children. Hemos hablado con James Elder, portavoz de UNICEF, una de las voces más contundentes contra el genocidio en marcha. Pero antes, Cisjordania, porque Israel también está actuando allí, ampliando los asentamientos ilegales, ahogando y atacando a la población palestina local, espoleando a sus colonos y actuando con absoluta impunidad, como ocurrió a primeros de junio, en una calle de Hebrón por la que circulaba en su coche la familia Haikal, con la mala fortuna de cruzarse con 2 soldados israelíes. Una de las balas atravesó el capó del vehículo, otra perforó el parabrisas y alcanzó la cabeza de Sam. El pequeño de la familia de solo 7 meses viajaba en el coche en los brazos de Denia, su madre. Yo llevaba a mi hijo, lo tenía en mi regazo en el asiento trasero del coche y nos dispararon. Una de las balas rozó el dedo de mi esposo y fue a parar a la cabeza de mi hijo. La bala le entró por una parte, le salió por otra y acabó en mi cuerpo. Yo estaba gravemente herida, pero no me importaba mi estado. Solo me preocupaba mi hijo. Lo miré y me di cuenta de que tenía la cabeza destrozada. Traté de salvarlo. Comencé a gritar: «Han disparado a mi hijo, han disparado a mi hijo», mientras salía del coche con él en brazos. Vino más gente que nos ayudó, pero no sé cómo nos llevaron al hospital. Ellos sabían que era un coche familiar. Se podía ver claramente a varios metros de distancia en esa calle. Podían ver que dentro del coche había una familia. Junto a mí estaba mi madre y en los asientos traseros estaban mis 2 hijos y mi esposa. Hacen cosas así todo el tiempo. Lo que ha ocurrido es un crimen y buscaré justicia para mi hijo. Es nuestra compañera Nuria Garrido quien ha ido al encuentro de esta familia. Hola, Nuria. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Esta entrevista la hicimos en casa de los padres de Sam, en la ciudad de Belén, en el sur de la Cisjordania ocupada, donde viven. Es un matrimonio muy joven, los 2 son profesores universitarios. La madre, además, en aquel momento todavía estaba tumbada en la cama, recuperándose de las heridas que le habían causado la metralla. Y ella misma nos contaba que era un milagro que siguiera viva porque recuerda que el soldado israelí abrió fuego contra el coche, la bala atravesó el parabrisas y acabó impactando en la cabeza de su bebé que iba en sus brazos. Eso ocurrió en la ciudad de Hebrón, a la que se dirigían un sábado para visitar a su familia que vive allí. Este matrimonio insiste en que no había ningún motivo para dispararles, en que en mitad de su trayecto el soldado irrumpió, pudo ver que eran civiles y tras ordenarles que se detuvieran, segundos después abrió fuego contra ellos. De hecho, un vídeo difundido por una ONG israelí mostró el momento en el que el soldado les dispara pese a que se observa cómo el coche reduce la velocidad. Por eso para esta familia era tan importante dar esta entrevista, dar a conocer su relato, para buscar algo de justicia y para que se conozca lo que el ejército israelí sigue haciendo en Cisjordania. Y lo cierto es que tras publicarse ese vídeo, Israel se ha limitado a decir que ha abierto una investigación. Han pasado las semanas y ya no ha habido más detalles y tampoco tomaron ninguna medida contra el soldado que disparó contra esta familia y que acabó asesinando a este bebé de tan solo 7 meses. Y claro, la historia de esta familia es solo un ejemplo. Luego vuelvo contigo, Nuria, para que nos cuentes más cosas de Cisjordania.
James Elder es portavoz internacional de UNICEF. Ha estado 7 veces en Gaza desde octubre de 2023. Así la ha visto a la vuelta de su última visita. Not just when I was there, but I mean, I'm in touch with our Palestinian colleagues on the ground, my international colleagues, many Palestinian families. Y no solo cuando he estado allí. También cuando me pongo en contacto a diario con nuestros colegas palestinos que trabajan sobre el terreno y con muchas familias gazatíes y... Simplificando, la situación se resume en que los niños están enfermos siempre. En Gaza todavía hay muchas dificultades y muchos obstáculos para arreglar las cosas. Desde el suministro de agua potable al saneamiento. Sigue existiendo una escasez generalizada. Sabes que si vas al mercado verás algo de comida, pero los precios que tienen son exorbitantes. La gente no se lo puede permitir, así que casi todos los niños no comen toda la alimentación que necesitan. A veces solo comen pan. Son niños que están en modo supervivencia después de sufrir el impacto de la guerra en su sistema inmunitario. Así que esos niños enferman con frecuencia. Respecto al alto el fuego, ya sabes que cuando se habla de ello, nos centramos en las negociaciones políticas, pero creo que hay que pensar en qué debería significar un alto el fuego para estos niños. Debería significar poder dormir una noche entera sin miedo, despertarse y comer el desayuno. Caminar con seguridad a la escuela donde aprendes y juegas con tus amigos. Y luego vuelves a casa para hacer los deberes con las luces encendidas antes de irse a dormir. Y al día siguiente, algo parecido. Así es como debería ser la infancia con un alto el fuego, pero no hay nada parecido en Gaza. Allí todavía hay bombas. La sanidad está destrozada. No se ha reconstruido ni una sola casa. Así que Gaza no es un lugar con un alto el fuego para la infancia. De hecho, la vida allí parece y suena bastante infernal. Ahora se han detectado ratas y otras plagas en el 80% del territorio gazatí. Más de la mitad de las familias tienen enfermedades de la piel. Eso, para las madres, significa que suelen tener a sus hijos llorando de dolor debido a una enfermedad cutánea, como la sarna, y ni siquiera pueden conseguir agua potable para limpiar a sus hijos. En los hospitales no tienen tampoco suministros necesarios. Gaza no era así hace unos años. Una vez más, la gente se siente olvidada y la han llevado al límite en términos físicos y psicológicos. Pensaban que todo se había acabado en octubre pasado, pero no se puede hablar de alto el fuego cuando muere un niño al día de media. Sí, los palestinos han perdido tanto que sienten que ahora están perdiendo también la esperanza. Me quedo, James, con esa idea de la presión o guerra contra los palestinos, también en el plano psicológico, haciendo imposible la vida allí, ¿no? Yo creo que sí, y no es solo mi opinión. Es lo que hemos visto sobre el terreno. Estamos hablando del impacto psicológico devastador en comunidades enteras. El tejido social de Gaza se sostiene en la comunidad y en la educación. Ahora mismo, el 90% de las escuelas de Gaza están dañadas o han sido destruidas en su totalidad en apenas 2 años. El pasado 23 de octubre, UNICEF no obtuvo permiso para llevar a Gaza libros escolares, cuadernos, lápices o pizarras. Es increíble. Incluso ahora que tampoco podemos hacerlo, hemos conseguido que cientos de miles de niños sigan yendo a la escuela. Hay personas allí que hacen cosas increíbles contra viento y marea y consigue que, a pesar de todo, 1 de cada 2 niños vaya a la escuela unas horas al día o algunos días a la semana. La mayoría da clases sentados en el suelo todavía y ahora estamos intentando fabricar
pupitres con cajas y contenedores. Porque tampoco se permite llevar muebles a Gaza, pero, insisto, he visto cosas increíbles a pesar de todo esto. He visto a 200 estudiantes de medicina del hospital Al-Shifa graduarse después de estudiar la carrera en medio de la guerra. Hay que pensar que estamos hablando de niños que ahora viven en tiendas de campaña, que antes tenían hogares y una vida digna con sus familias. Ahora están en estos campamentos en los que hay que salir a buscar agua. A pesar de ello, a partir de las 10 de la noche, esos niños siguen estudiando si pueden conseguir una luz fija. Con todo esto, te quiero decir que en Gaza hay un ataque total contra la educación. Hay un ataque contra el tejido comunitario. La gente vive estresada por lo más básico, como conseguir agua potable. ¿Se pueden imaginar todo el mundo en Europa lo que significa vivir en una tienda de campaña durante 2 años? Ha sido una devastación sistemática de todas las cosas en las que la gente necesita confiar. Y eso realmente tiene un impacto muy duro en las comunidades palestinas y en su salud mental. Y en esta situación tan dura como la que nos describes, Elder, ¿te has encontrado con muchos palestinos que quieran irse de Gaza? Ya sabemos que la intención declarada de Israel es implementar su plan de evacuación del territorio. I just don't know their intent. I mean, of course, when it comes to senior officials, Israeli officials will often say what they plan to do. No sé cuáles serán sus intenciones, aunque, por supuesto, cuando se trata de altos funcionarios israelíes, suelen decir siempre lo que piensan hacer y dicen no necesitar nuestro apoyo humanitario. Ellos hablan, por ejemplo, de convertir el sur del Líbano en Rafah, es decir, que lanzan advertencias claras, pero los palestinos tienen un vínculo muy especial con su tierra. No es un cliché. Allí es donde están sus familias, sus campos de cultivo, sus olivos, su propia historia. Y no olvidemos que, con frecuencia, estamos hablando de personas de Gaza que ya eran desplazadas, a pesar de lo cual consideran que la educación es lo más importante para ellos. Piensan que sin educación no se puede empezar la reconstrucción. Ellos, a pesar de la destrucción histórica sin precedentes, tienen intención de reconstruir sus casas. Son especialistas en logística, son ingenieros, arquitectos, enfermeros y médicos. Tienen todas esas capacidades, pero el alto el fuego consistía en algo más que no matar a un niño todos los días de media. También implicaba la cesión del territorio. Al inicio, Israel controlaba el 50% de la franja. Ahora han llegado al 60% cruzando una línea roja y han prometido ocupar hasta el 70% del territorio. Estamos hablando de pueblos, de comunidades enteras o clínicas médicas como la que visitó un colega nuestro el otro día, y que recibe todos los días a entre 250 y 500 pacientes a diario. La gente está teniendo que evacuar las zonas cercanas a las llamadas líneas amarillas o naranjas. Corren el riesgo de recibir un disparo cuando se van. Cualquier persona en el mundo puede entender lo que significa que la mitad de una ciudad o suburbio esté ocupado y te veas obligado a desplazarte y que puede que te disparen porque estás cerca de esa línea militar. Ya sabéis que UNICEF no tiene acceso a docenas de servicios que prestábamos en la zona porque no está dentro de la llamada línea amarilla. Gaza ya era uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Y ahora esa gente se concentra en un 30% del territorio anterior. Traducido a términos futbolísticos, ahora que tenemos el Mundial, sería el equivalente a 100 personas compartiendo un mismo campo de fútbol. Realmente, los palestinos están siendo aplastados y asfixiados física, geográfica y psicológicamente. Aplastados en Gaza y también en Cisjordania, como decíamos. Nuria, ese asesinato del pequeño Sam del que hablábamos antes no es un caso aislado. Y para hablar de Cisjordania nos vamos a ir a Hebrón.
Es uno de los lugares más tensos porque es la única ciudad palestina de Cisjordania en la que cerca de 700 y 800 colonos viven dentro del casco antiguo. Están instalados en lo que se conoce como la zona H2 de la ciudad, bajo control total del ejército israelí, área que también incluye la mezquita de Ibrahim, uno de los lugares más sagrados para el Islam, que para el judaísmo es la tumba de los patriarcas. De hecho, los palestinos tienen que cruzar este puesto de control siempre y cuando Israel les dé permiso para llegar a la mezquita. Hace unas semanas, el gobierno de Netanyahu anunció que rompía los conocidos como Acuerdos de Hebrón, que firmó en el 97, y que básicamente van a suponer que la autoridad palestina pierda las competencias urbanísticas en esta zona. Con ello, busca expandir los asentamientos. Los israelíes están diciendo claramente ahora que van a capturar la ciudad y que la ciudad volverá a estar en manos de los judíos. Nos explica Mohamed, un palestino que vive en la zona H2, y agrega: Israel siempre nos ha tratado como residentes temporales. Y este palestino se anima a acabar la entrevista hablando en español, nos cuenta que vivió en Cataluña hace unos años, aunque reconoce que no quiere irse de su ciudad natal, de Hebrón, pero económicamente está sufriendo, tiene un sueldo de 400 euros y nos cuenta que antes del 7 de octubre trabajaba en un bar en Tel Aviv, pero que tras los ataques de Hamas, el gobierno de Netanyahu ha revocado todos los permisos y que ya no puede entrar a territorio israelí. Destino es el bar donde yo trabajaba en una zona cerquita de Tel Aviv. Pero ahora, porque no tenemos un permiso. ¿Sí? Por entrar, y no busco también de entrar ilegal. El avance de la ocupación israelí en Cisjordania, la presencia de los soldados, los ataques de los colonos y la situación económica que están viviendo los palestinos refleja el momento en el que se encuentra ahora mismo la Cisjordania, este territorio palestino tan castigado. Por todo esto, que también pasa en Cisjordania, hay países en la Unión Europea que quieren limitar el comercio con Israel, prohibir la importación de productos procedentes de esos asentamientos. Las importaciones de la Unión Europea procedentes de los territorios ocupados se concentran principalmente en el sector agroalimentario. Entre los productos más relevantes destacan los dátiles, de los que Israel es uno de los principales proveedores del mercado europeo. Además de frutas como mangos, naranjas y melones. Nicole Ochando es especialista en acción humanitaria en Oxfam Intermón. También forman parte de estas exportaciones diversas hortalizas, cacahuetes y semillas destinadas al consumo alimentario. Una parte de estos productos accede regularmente al mercado europeo, etiquetada de forma genérica como producto de Israel. Esta práctica dificulta la identificación de su verdadero origen y en determinados casos permite acogerse a acuerdos comerciales preferenciales, como el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel, mediante mecanismos como la mezcla de mercancías o el uso de direcciones fiscales vinculadas a Israel, que España se sitúa entre los principales destinos de las exportaciones procedentes de estos asentamientos, ocupando el cuarto lugar entre los Estados miembros de la Unión Europea que más envíos reciben. Según los datos analizados, concentra aproximadamente el 12% del total de las importaciones dirigidas al mercado comunitario. Tenemos dos tipos de recomendaciones principales: reforzar el cumplimiento del derecho internacional mediante la adopción de medidas que limiten las relaciones económicas con los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, entre las que destacamos la prohibición del comercio, las inversiones, la prestación de servicios vinculados a los asentamientos, la identificación y la eliminación de cualquier forma de apoyo que contribuya al mantenimiento de la ocupación y el refuerzo de los controles sobre el origen de los productos importados. También pensamos que la revisión de los acuerdos bilaterales con Israel, la restricción de inversiones financieras relacionadas con los asentamientos y el apoyo a los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas impulsados por Naciones Unidas serían medidas que podrían adoptar los terceros estados. Muchos palestinos dicen que lo más exitoso del alto el fuego fue sacar a Gaza del escritorio de los editores y de los medios informativos. Son 250 o 260 los niños asesinados durante este alto el fuego, pero, Pablo, esto no sale en las noticias, no está en las grandes emisoras estatales de los países occidentales.
Luego está el empeño de Israel de no permitir la entrada de periodistas internacionales en Gaza. Llevamos 9 meses de alto el fuego y todavía no se permite la entrada a Gaza de la prensa internacional. Pensaba que las organizaciones harían mucho más ruido con esto, pero parece que aceptamos las declaraciones de los funcionarios israelíes y a todo el mundo le parece bien. En Gaza vimos cómo se manipula la hambruna y ahora seguimos viendo cómo matan a gente sin rendir cuentas. Es algo que entristece profundamente a los palestinos y hace que se sientan olvidados. Nuria, además de toda esta situación que nos está contando James Elder, están los rigores del calor en Gaza, ¿no? Este es ya el tercer verano en el que la población gazatí, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, lo pasa sin electricidad, sin apenas agua potable, la gran mayoría de ellos viviendo en tiendas de campaña y todavía bajo fuego israelí. Fátima, una mujer gazatí a la que contactamos por teléfono porque Israel sigue impidiendo que los periodistas extranjeros entremos en la franja de Gaza, nos cuenta que con la llegada de las altas temperaturas, estar en estas tiendas de campaña es como vivir dentro de un horno. En estas carpas solo hay arena e insectos. La situación es muy mala, explica esta mujer gazatí de 53 años, quien anhela los veranos de antes de la ofensiva en Gaza, cuando al menos tenían nevera, agua potable y ventiladores, y cuando bañarse en el mar no era peligroso por los ataques israelíes. En este mismo campo de desplazados, otro padre nos cuenta en qué se han convertido los veranos en la franja de Gaza desde la invasión israelí. Dentro de esta tienda solo hay humedad, sudor, no tenemos nada que hacer. Nos pasamos el día con dolor de cabeza por el calor. Según la OCHA, un 62% de los gazatíes vive con menos de 6 litros de agua potable por persona por día. Israel, sin embargo, en estos últimos días ha intensificado los ataques contra la devastada franja de Gaza. La ayuda humanitaria que entra en el enclave palestino sigue siendo insuficiente. Recordemos que el pasado mes de octubre Donald Trump anunció un supuesto alto el fuego que Israel ha venido incumpliendo sistemáticamente, mientras los gazatíes intentan sobrevivir a este verano y a estas altas temperaturas. Sí, yo siento que tengo suerte. He conocido a muchos palestinos y no deja de asombrarme su estructura familiar, sus habilidades lingüísticas, su educación, su determinación. Todos pensaron en algún momento que todo eso acabaría, y yo soy padre. Muchas de las personas que nos escuchan lo son. Allí hay padres y abuelos que están viendo cómo se desmorona en un segundo todo lo que construyeron. Ven cómo la educación de sus hijos se desmorona lentamente. Eso es algo devastador y no parece tener un final. Todos pensamos que esto terminaría en algún momento y habría una reconstrucción. Y ahora mismo hay allí una gran tristeza y una gran frustración. A pesar de ello, debo decir que tengo colegas palestinos sobre el terreno que también han perdido familiares o sus hogares y que están intentando hacer su trabajo cada día. Llevar vacunas, reconstruir sistemas de agua, intentando que los niños vayan a las escuelas. Y siempre tienen algo más a lo que enfrentarse. Siempre hay una nueva restricción. Está mal idealizar así a una población que tiene esa capacidad de resiliencia y determinación cuando ninguna población debería soportar una situación así. Y me preocupan las concentraciones de este tipo de asfixia sobre un lugar como este. Al principio solo se siente lo físico, ya sabes. Los niños sienten presión por todos los lados. Sus cuerpos lucen el hambre y la enfermedad. Su mente sufre el miedo y el trauma. No es solo el territorio lo que se está reduciendo, también su infancia. Así que, es verdad, no hay día en el que no piense en Gaza. Tanto si estoy allí como si estoy en Cisjordania o si estoy en Europa a salvo con mi familia. Es algo profundamente frustrante, entristece y enloquece. Sin embargo, los palestinos se levantan todos los días en sus tiendas de campaña, van a trabajar al hospital o van a buscar comida para su abuelo o los niños pequeños. Por eso, lo único que podemos hacer es seguir alzando la voz allí donde estemos, sabiendo que la presión está cambiando la postura de capitales en todo el mundo. Los palestinos, en concreto, miran fijamente a Europa, Pablo. Europa tiene mecanismos reales para presionar con el comercio, pero no los utilizan.
Y las declaraciones políticas, sin más, no tienen sentido para los palestinos. Su audiencia en España, también la irlandesa, puede enorgullecerse de la posición que su país ha adoptado. Los palestinos así lo sienten, pero en muchos lugares de Europa que profesan un gran apoyo a los derechos humanos, están poniendo a prueba a Palestina y no es una buena señal para avanzar. Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.